Entonces, vamos a hablar de una segunda estrategia, aunque ya no tan ampliamente utilizada, que es el A-Line. El A-Line se llama, es de entrenamiento lineal adaptativo, ¿sí? Ya vamos a ver en qué consiste. Entonces, fue introducido en los años 60, ¿cierto? Eso es muy viejo. Es de respuesta lineal, a diferencia del perceptron. ¿El perceptron qué tipo de respuesta tiene? ¿Qué función usamos el perceptron? ¿La recuerdan? Sí, correcto, pero estoy preguntando es por qué función usábamos en el perceptron. La función signo. No, la sigmoide es en multicapa. Multicapa, todavía no hemos llegado para multicapa. Puede trabajar con entradas continuas a diferencia del perceptrón, porque el perceptrón solo era la función signo, ¿sí la recuerdan? Con lógica de qué? ¿Qué pasaba con las entradas ceros? No hacían movimientos en los pesos, entonces se evitan. Incorpora algo adicional, bueno, vías umbral, eso también lo tenemos. Utiliza mínimos cuadrados para el aprendizaje de error y se tiene una tasa de aprendizaje. Entonces, este funciona por algo conocido como la regla del gradiente descendiente. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a tener una neurona con pesos arbitrarios al principio, después, y la función de activación es lineal. O sea, es muy importante que la función de activación sea lineal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El error qué es? El error cuadrático medio, ¿qué sería? Pues la sumatoria, un medio de la sumatoria de la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida al cuadrado, ¿cierto? Es el medio de eso, es el error cuadrático medio, ¿cierto? Ese es nuestro error. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La variante de peso, ¿cierto? Muchachos, si ustedes recuerdan, cálculo 1, ¿dónde estaban los mínimos de una función? ¿En qué parte estaban? Con la derivada igual a 0. Nosotros queremos, ¿cierto?, que llegara un mínimo del error con la derivada igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? La derivada del error con respecto al peso tiene algún valor. ¿Uno qué quiere hacer? Llevar eso hacia 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos el error con respecto al peso y le restamos eso a ¿qué? A los pesos, ¿sí? A los W sub J. Y lo multiplicamos por el factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje va a ser qué tan lento o qué tan rápido vamos a mover ese peso. O sea, válgase la redundancia. Qué tan lento o qué tan rápido vamos a moverlo. Este valor de epsilon hay que escogerlo muy bien. Porque si lo escogen muy pequeño, la convergencia puede demorarse demasiado. Y si lo escogen muy grande, empieza a oscilar. ¿Sí? O sea, una iteración el error baja, en otro sube, baja, sube. Y podría no converger bien. ¿Sí? Podría caer en un mínimo local. Bueno, tiene muchos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren acá. El gradiente descendiente, ¿cierto? Y este flecha está por quién? Por el factor de aprendizaje. Entonces, ¿qué queremos? Si el error sube, ¿cierto? Nosotros aplicamos... Ve, pero es que no sé qué pasa. Si el error sube, ¿cierto? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Reducir? Si el error, muchachos, creo que lo expliqué mal. Si tengo vamos primero por este lado. Si yo tengo un factor de entrenamiento pequeño, ¿qué pasa? Si es muy pequeño, digamos que este es el mínimo global del error. Y si es muy grande, exactamente, puede pasar que haga esto. Que caiga aquí, luego caiga aquí, y nunca llegamos al valor deseado, que es el mínimo de la función de error. ¿Sí? Recuerden que esto es una función multivariable, ¿no? Que la muestran linda, pero realmente eso es una función en Rn, eso es un plano, de hecho. ¿Listo? Un hipérbole. Eso es muy buena pregunta. ¿Sí? Sí, correcto, hay muchos mínimos. Hay unos que llaman mínimos locales y hay otros que se llaman mínimos globales. Otro problema de factor de entrenamiento grande, correcto lo que dijiste, es que uno puede caer en mínimos locales, como en este caso. Uno puede caerse atrapado por acá, ¿sí?
Entonces también el factor de entrenamiento, un factor de entrenamiento pequeño nos ayuda a llevar a ese mínimo global, ¿sí? Es un problema clásico de estas técnicas, que uno puede caer en errores locales. No sé si vieron computación evolutiva, ¿no? ¿Sí? Pero como muy poca gente matriculó, dudo que la abran. A ustedes les gusta el desarrollo nomás, es muy triste. Entonces, ahí sí, estoy hablando en serio en lo que acabo de decir. Realmente es triste, porque pues hay otras cosas además del desarrollo. Entonces, sí, efectivamente el factor de entrenamiento es muy importante seleccionar para evitar, número uno, evitar que si es muy grande empieza a oscilar. Y si es muy si es muy pequeño, que tarda mucho en converger, un problema, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ese error global lo vamos a derivar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa aquí, muchachos? Esta función del valor obtenido, ¿de quién depende? Depende de las entradas, obviamente, y de qué más. Este Jetsu, ¿de quién depende? De los pesos. Los pesos son constantes, las entradas son constantes, pero hay algo ahí que toca derivar y que podría darnos problemas. La función de activación. Por esa razón se escoge función lineal, porque la derivada de x es 1. ¿Sí? La función de activación lineal, cuando la derivamos es 1 y nos evitamos tener que recalcular otra vez eso. O sea, como es 1, se multiplica y ya. ¿Listo? Entonces, al hacer la derivada, ¿cierto? Entonces, obtenemos que el cambio de pesos es este. ¿Qué pasó? Esto no es alfa, esto es epsilon, ¿listo? Epsilon por la diferencia entre quién. La salida de SA y la salida obtenida por la entrada. Es muy similar a lo que vimos en el perceptor, muy similar, ¿sí? Casi lo mismo, ¿sí? Pero la diferencia es que la función de activación es lineal y no es función sin. Realmente llegamos casi a lo mismo. Pero en el caso de perceptrón llegamos fue por las diferencias, aquí llegamos por la derivada. Este método de gradiente descendiente es el que utiliza perceptrón multicapa. ¿Sí? Realmente perceptrón multicapa recoge algunas cosas de Adeline, ¿sí? Por eso es que lo vemos. Entonces, acá muchachos, ¿dónde es que está? Recuerden que esta es la dependencia del Y, ¿cierto? Realmente aquí que falta el F. Entonces, sí, eso es lo que iba a decir. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de aprendizaje? ¿Cierto? Inicializamos los pesos de forma... Calculamos para cada patrón, o sea, ya me adelanté mucho acá, se calcula la salida y a partir de eso actualizamos ¿qué? Los pesos, ¿cierto? Y puede detenerse cuando todos los patrones cumplen la salida deseada o bien se han cumplido un número cierto de iteraciones. ¿Listo? Este es el caso de Adeline y creo que estas diapositivas tienen un problema. Déjenme ver algo. Si hay un problema. Dígame. Sí, eso en este punto, hasta donde hemos llegado, el factor de aprendizaje es algo que depende del problema y que usted mismo coloca. Pero ya vamos a ver en los algoritmos más adelante que el factor de aprendizaje se autoajusta. ¿Sí? Y eso es realmente lo importante que... Pero por ahora son conceptos fundamentales de esto. Entonces, esperen, yo abro la clase porque tengo un problema. Tema 3. Porque hay un problema con EGPF. Sí, miren que... Sí, falta muchísimo. 43, entonces estoy en la Adeline. Perdón, estoy en Adeline. Entonces voy a volverme. ¿Ve? ¿Qué le pasó a esto? Ah, ya. Adeline. Ah, bien, aquí vienen los ejercicios. Ok. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a explicar la implementación de Adeline.